Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, que guarde también vuestros pensamientos. Hoy quiero hablarles de un personaje católico que tiene que ver muchísimo con las misiones, quizás el hombre más extraordinario en cuanto a esto para la Iglesia Católica. Se llama Francisco Javier de Jasso, también conocido como Francisco Javier, como el francés Jasso también, y también conocido como el fraile San Francisco Javier. Él nace en Castillo de Javier, en Navarra, en 1506. Él es hijo de dos personajes muy interesantes para la historia de Navarra, el señor Juan de Jasso y Atondo, que es presidente en ese momento del Real Consejo de Navarra, y la señora María Azpilicueta y Aznares, que es titular del señorío de Javier. Ellos son defensores de la causa de Juan Albrecht frente al Fernando el Católico en una guerra que determinó la anexión de Navarra a la corona de Castilla entre 1512 y 1515. Javier tiene una vida, o Francisco Javier tiene una vida común, de los jóvenes comunes de esa época. Javier va a ir a estudiar, o quería estudiar artes. Su padre quería que él estudiara derecho, pero él a lo último decide ir a estudiar a la Universidad de París, específicamente filosofía y también teología. Se conoce allí con un hombre que va a ser muy importante y muy interesante para su vida. Se llama Ignacio de Loyola, ese noble español que es fundador de lo que se conoce como la Compañía de Jesús, hoy universalmente conocida como los jesuitas, y que bajo el control de ese pequeño grupito de hombres que eran Francisco Javier, otros 4 compañeros más y él, forma una compañía verdaderamente militar, pero que de mucho interés con relación a todo lo que tenía que ver con la parte de serle leal a Roma, ser leales realmente también a su parte del gobierno. Él va a la universidad, entra a hacer teología, como les acabo de decir, hacia el año de 1534 en París recibe sus primeros votos, hacia el año de 1537 se ordena como sacerdote, y hacia el año de 1539, junto con Ignacio de Loyola, digámoslo así, ahora sí fundan lo que se ha llamado entonces la Compañía de Jesús. Él, allí estudiando en su juventud, cuentan las anécdotas que conoció a unos protestantes dentro de la universidad, comenzó allí a conocer a Dios, empezó a sentir un poquito de celo y un poquito de amor por Cristo. Eso lo fue metiendo en todo el ámbito teológico, y en esos ires y venires con los protestantes, que eran verdaderamente hombres que le querían servir a Dios y que exponían sus vidas también allí en París por hablar del cristianismo en ese momento, sobre todo que estaba reciente el cisma católico. Entonces él conoce a Ignacio de Loyola, y al conocer a Ignacio de Loyola, entonces comienza esta hermosa historia. Cuando él conoce a Ignacio de Loyola, él desea entonces comenzar un trabajo de misiones. A él le gusta salir de esa región, y entonces en el año de 1541 define específicamente que quiere salir del país, y específicamente bajo la influencia de la religión católica se embarca en 1542 hacia Goa, que es la capital del archipiélago allá en la India. Vamos entonces a ver lo que es su obra misionera, vamos a ver lo que realmente hizo allí en la India, vamos a ver cómo en muy poco tiempo este hombre realmente comienza un trabajo interesante. El evangelismo fue conocido como el hombre más famoso de los jesuitas dentro de todo el ámbito católico, como prácticamente el patrón de las misiones. De hecho, así se le llama en este momento en la Iglesia Católica. Es tal vez el más grande, como les digo, de la época. Francisco Javier es uno de los 6 del círculo íntimo de Loyola, y entonces en 1542 zarpa hacia la India en
representación del Papa y del rey Juan III de Portugal. Y allí comienza la carrera corta pero extraordinaria de este hombre. Llega al archipiélago de Goa y empieza a hacer una cantidad de cosas muy interesantes. Comienza a ir a los enfermos, comienza a buscar a las personas que realmente necesitaban de Dios, comienza a hablarles de Dios allá en la India, y él opta por una estrategia bien interesante. Yo la he llamado la estrategia pediátrica. ¿Y por qué la he llamado la estrategia pediátrica? Hay una historia que dicen por ahí los pediatras, que los pediatras dicen: dejad que los niños vengan a mí, que detrás se viene la mamá. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a decir que él dijo: dejad que los niños vengan a mí, que detrás se vienen los papás. Y era muy interesante. San Francisco lo que hacía específicamente era que iba a los niños, les enseñaba a los niños, les daba una cátedra sobre oraciones, sobre esos principios iniciales del catolicismo, sobre el bautismo. Le encantaba bautizar, entonces bautizaba y bautizaba principalmente niños. Cuenta la historia que un día, por ejemplo, él, cansado totalmente en sus brazos, estaba exhausto, no podía más, sus brazos ya prácticamente ni se movían de bautizar, pero aún así lo llamaron a bautizar y fue, porque le encantaba bautizar. Entonces cogía a los niños, los educaba, los preparaba y luego los mandaba a que fueran a hacer la campaña evangelística. ¿Cómo lo hacían? Váyanse, vayan, digan los enfermos que Dios les va a sanar, oren, recen por ellos, denles el Padre Nuestro y enseguida canten. Y él les enseñaba las canciones, les enseñaba la oración, y luego los niños hacían eso, y entonces empezó a popularizarse ese tipo de acción. Era una estrategia que podemos llamar pediátrica. Se instala entonces en 1542 allá en Goa, capital de la India portuguesa, despliega toda esa cantidad de actividad con relación a los enfermos, visitando presos, predicando el cristianismo, convirtiendo a los nativos, etcétera, etcétera. Pero él dice: no, esta no es la tierra donde Dios me ha mandado. Dios me ha mandado a sembrar, pero a seguir. Entonces de ahí decide salir hacia Japón, y en ese recorrido va a algunas de otras islas de la India. Se calcula que en una sola década él dejó allá en Goa, más de 10 aldeas cristianas. Él en una década se había logrado eso, no él directamente, sino él al poner, luego venían los sacerdotes y aparecía después ya la formación realmente cristiana en esos lugares. Su apostolado se extendió al sur de la India, a Ceilán, a Malaca, a las Islas Molucas y a Japón. Dice la historia que cuando él, porque él tenía muchas ganas de ir a la China, que cuando quería ir a la China, se embarcó hacia la China, y llegando a una isla, allí él murió. Esa fue la muerte que ocurrió por una pulmonía, y hasta allí llegó prácticamente la vida de este hombre. Ahora, yo quiero que resaltemos algunas cosas de Francisco Javier. En primer lugar, un apostolado verdaderamente hacia las misiones, un deseo profundo de llevar el Evangelio de Dios, y sobre todo una estrategia que para su época era innovadora. Pensar que a través de los niños se podía llevar el Evangelio a todas las hogares, a todas las casas. Por eso creo que es muy importante la vida de Francisco Javier. Quiero dejar dos preguntas para que todos participemos en el foro con relación a eso. La primera: ¿qué te pareció la estrategia de Francisco Javier, la estrategia pediátrica de Francisco Javier? Y en segundo lugar, yo quiero preguntarte, ¿qué tú crees que realmente podríamos aplicar la misma estrategia aún hoy nosotros en la vida evangélica? Por favor, participa entonces en el foro y veremos lo hermoso de este aprendizaje sobre las misiones. Dios les bendiga grandemente.